Gracias por acompañarnos en este primer Congreso de Ciencia Jurídica, Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Por supuesto, una vez más agradecer a las autoridades universitarias que facilitaron, ¿no?, los espacios y a nuestros ponentes con los cuales vamos a cerrar esta semana de actividades. Y pues sin más preámbulo, voy a hacer una breve presentación del doctor Alejandro Roberto Alba Meraz. Es doctor en Filosofía por la UNAM, profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UNAM. Fue director de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sus líneas de investigación se relacionan con la educación y los derechos humanos, teorías de la ciudadanía y formación docente con enfoque en cultura de paz. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al doctor Alejandro Alba. Bueno, muchas gracias por la invitación a los compañeros que están aquí en la mesa. Y bueno, yo quiero leer un texto acerca de, digamos, ha habido en los años recientes, en las décadas recientes, un interés creciente acerca del tema de la ciudadanía, y a mí me interesó el tema, digamos, no de hace poco, pero quisiera referirme a un texto de los años 90 del siglo pasado que escribieron Bill Kilmica y Norman, en el que discutían un poco la importancia que tenía seguir revisando el concepto, no dejarlo, digamos, morir, y eso en función de que en la filosofía política había tenido un creciente interés e impacto en las teorías de la justicia. Y digamos que a los filósofos les preocupaba, a estos filósofos y a otros que habían estado revisando el tema, pues el hecho de que quizá las teorías de la justicia no respondían completamente al tema del sujeto o del individuo, y entonces era necesario volver a revisar el tema. Digamos, junto con eso, el debate también se abrió en la medida en que se comenzaron los estudios a regionalizar y se empezaron a hacer estudios comparativos acerca de cómo se habían dado las condiciones, digamos, de formación de la ciudadanía, no solamente en Europa, sino en otras regiones. Y una preocupación les llamaba la atención a los investigadores, ¿no? Y era este hecho de que, digamos, en el tiempo se habían planteado algo así como dos formas en las que se podría globalmente entender el proceso de constitución de la ciudadanía. Uno que podríamos llamar de arriba hacia abajo y otro, al contrario, de abajo hacia arriba. Y el primero, digamos, tenía que ver con quién determinaba la producción del sentido, el origen, la elaboración de los conceptos y las teorías, ¿no? Y muchas explicaciones tenían que ver, digamos, con que todos estos procesos venían de arriba hacia abajo, digamos, de las élites. Y por supuesto había una respuesta interesante que negaba que así fuera el hecho y digamos que trataba de explicarlo al contrario, de abajo hacia arriba. Y entonces consideraban que eran las fuerzas sociales, ¿no?, sean estas coordinadas en fenómenos individuales o colectivos, que impulsando demandas, luego las convertían, digamos, en reivindicaciones que transformaban las teorías y los propios conceptos. Y digamos, en ese tenor resultaba interesante un poco regresar al concepto. Y bueno, una parte importante de los teóricos que se habían dedicado a este aspecto siempre habían apostado por plantear, digamos, algo así como un referente del sujeto político, del ciudadano, como alguien, como un agente. Básicamente un agente autogobernado, libre, con capacidades para actuar intencionalmente y conocer de alguna manera los fines que planteaban sus acciones. Bueno, fuera de una manera o de otra, las concepciones estas de arriba abajo o de abajo arriba suponían finalmente que los sujetos conocían un poco los fines de la política. Y entonces, bueno, comenzaron muchos grupos de investigadores a tratar de entender esto. Y Kilmica hizo una afirmación interesante en relación a este debate, recuperando una idea de Bernard Williams, y que decía que era importante criticar el estatus que se le daba al ciudadano, entendido como agente consciente de sus fines,
y que era necesario considerar o introducir la idea de mala fortuna agente. Es decir, la idea de que cuando las cosas no suceden como se espera, se afecta definitivamente la capacidad agente, ejerciendo tal influencia que sus decisiones se ven dominadas por aquella contingencia. De tal manera que entonces era importante, digamos, regresar al asunto del ciudadano, mirar un poco los ejemplos paradigmáticos que le habían dado su sentido y significado, y entonces después empezar a plantearlo de otra manera. Así que entonces yo me voy a referir a un caso de la constitución de la ciudadanía en México en el siglo XIX, ¿sí? Pero para eso voy a tomar un referente más o menos de la misma época que se ha considerado paradigmático, ¿no? Es el ejemplo francés. Bueno, se sabe que cuando se constituye la Asamblea Constituyente, ¿no?, proclamada en 1789, se generaron a partir de ese fenómeno una serie de definiciones del ciudadano que después se plasmaron en los textos fundamentales. El primero, como seguramente muchos de ustedes lo saben, lo proporciona Emmanuel Sieyès en 1789 en su texto que es el Tercer Estado. Ahí se dice: la soberanía reside esencialmente en la nación. El segundo texto importante de ese periodo fue el que se expresó en el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que dice: la ley es la expresión de la voluntad general. Y ya constituida la Asamblea Nacional en 1791, la Constitución estableció, la Constitución francesa, estableció en su artículo 6 lo siguiente, cito: la ley es la expresión de la voluntad general, todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir en su elaboración personalmente o por medio de sus representantes. A partir de esa definición se incorporó el concepto de una manera explícita en el Diccionario de la Constitución y del Gobierno francés de Gautier en 1791, y ahí dice: el hombre en sociedad es libre, en tanto que concurre en la formación de las leyes a las que habrá de obedecer, y siendo que esas leyes le garantizan el pleno disfrute de los derechos recibidos de la naturaleza, entonces decimos de él que es un ciudadano, es decir, miembro de la ciudad. La cualidad de ciudadano no supone únicamente derechos, sino que también impone deberes. Bueno, la trama semántica que encontramos en estos textos nos permite ver una forma, la forma en la que se estructura y se constituye el imaginario de la comunidad de los ciudadanos. Algo que merece la opinión de Jorge Álvarez, quien dice que efectivamente en esa trama ya está constituido el sentido de la ciudadanía, porque hay una referencia clara a la política, en el sentido de que están expresados ahí las nociones de libertad, igualdad y capacidad de participación, esto es, la participación en las funciones de gobernante y gobernado. Bueno, este referente ha sido importante también para los historiadores para discutir si en el caso mexicano, en el proceso de su constitución, todo el tiempo se hablaba de este sujeto o se hablaba de otras cosas distintas. Bueno, yo quiero, digamos, centrarme ahora en el debate. Es un debate que quiero presentar entre dos personajes relevantes de la historia de la ciudadanía en México, que fue Lucas Alamán y también Gabino Barreda. Y bueno, quiero referirme a ellos a partir de algunos antecedentes que han cuestionado la existencia de este concepto de una manera definitiva, ¿no? Por ejemplo, François Javier Guerra ha dicho que es problemático determinar la existencia en el periodo posterior a la independencia y antes de la Revolución Mexicana, o de la consumación de la Revolución y, por supuesto, la declaración de la Constitución en 1917, porque dice que realmente no podemos determinar si hubo en ese periodo del 19 un tránsito de una concepción corporativa o comunitaria de lo social a una concepción moderna individual. Bueno, ¿hasta qué punto se puede aceptar la presencia de estos conceptos que den cuenta, digamos, del paso de lo premoderno a lo moderno en México? Nuestra primera consideración se sitúa precisamente en el momento en el que se incorpora el concepto de ciudadano a partir de la Constitución de Cádiz. Bueno, este documento sentó ciertamente las bases de la ciudadanía liberal y en ella se distinguió aquellos que poseían derechos.
El texto expone como condición de la ciudadanía la conveniencia de la estabilidad de la nación, y este va a ser un tema interesante que en el debate estos personajes a los que haré referencia, digamos, se van a centrar. Si efectivamente estaba ya presente desde el periodo de las Cortes de Cádiz, digamos, la noción en la naciente nación mexicana, el concepto, bueno, pues entonces tendría que haber estas condiciones de conveniencia pública de la estabilidad de la nación en términos económicos, jurídicos y morales, y eso garantizaría la salud de las, bueno, cito la Constitución, garantizaría la salud de las instituciones sociales, de manera que se pudiera suspender el ejercicio de las libertades políticas de los individuos, dependiendo de la disminución de sus capacidades físicas, económicas o morales. De acuerdo con esto, el ciudadano va a surgir con el Estado y posteriormente vendrá todo lo demás. El primer cuestionamiento ha sido si la definición que se había expresado en el texto gaetano aplicaba para toda la población mexicana y si se podía establecer la garantía de un Estado que le diera su razón de ser. Hay quienes defienden que el ciudadano ya estaba presente desde la separación de España, porque aún después de la disolución de las Cortes, la idea se mantuvo en el tiempo. Por ejemplo, en el espíritu de la Constitución de Apatzingán, a través de la prohibición de la esclavitud y la división de la población en castas, que tendrá repercusiones en otros textos. En el artículo 3 de este documento dice, cito: la soberanía reside originalmente en el pueblo y su ejercicio y representación nacional está compuesta por diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución. Aquí ya claramente hay una mención de que está presente el concepto, sin embargo la cuestión es problemática, pues la Constitución nunca tuvo validez ni fue aplicada y la independencia propiamente se considera culminó hasta 1821. De acuerdo con los registros históricos, el concepto del ciudadano apareció en los textos solo de manera parcial y los derechos, tanto ciudadanos como de igualdad, fueron restringidos a quienes mantenían una permanencia en los fueros militares y eclesiásticos. Así quedó expresado, por ejemplo, en la Constitución de 1824. Bueno, como se puede notar, el asunto no es sencillo, pero quiero enfocarlo desde otro punto. La Constitución de la ciudadanía no parece ser algo de todo o nada. El punto es que se encuentra extendida quizá en una temporalidad elástica. Esta condición de estar sujeta a la temporalidad no se refiere a un dato cronológico. Si apareció en el 10, en el 20, en el 30, etc. No. Ni tampoco se tiene que ver con un asunto de madurez. Me refiero a que los conceptos políticos transitan por distintas expresiones de la temporalidad, algo que el historiador John Pocock ha llamado las condiciones de la política. La política se manifiesta de manera restringida y de manera generalizada. La política restringida está presente cuando la república es vista como confrontando su propia finitud temporal, cito a Pocock, como intentando mantenerse política y moralmente estable frente a un raudal de acontecimientos irracionales concebidos como esencialmente destructivos a todo sistema de estabilidad secular. Termina la cita. La política generalizada se expresa, en cambio, cuando, reconocida la legitimidad del Estado, se ponen en acción sus aparatos de subjetivación. En el contexto de la lucha por la ciudadanía durante el siglo XIX, las fuerzas en disputa centraron el debate en la definición de la república. Lucas Alamán fue el portador de las voces que cuestionaron la legitimidad de la ciudadanía, al menos de la ciudadanía liberal. Fue el portador, específicamente, del que habría surgido de las revoluciones populares como la de Hidalgo. Sin embargo, reivindicó un concepto de ciudadano emergido de otro tipo de revueltas como la de Iturbide, a la cual sí consideraba la base de la auténtica identidad mexicana. El foco de la discusión lo centró Alamán en la legitimidad de la república, se ha dicho. Para ello puso la atención en la idea de soberanía popular, que acompañó a la revolución de 1810. Alamán argumentó en contra de la independencia, señalando que no había generado unidad política.
El gobierno republicano, decía, argumentaba Alemán, tenía un asiento en un quimérico sufragio popular que siempre era burlado en la práctica. El sistema político existente se basaba permanentemente en un uso irracional de la fuerza, con lo que la República actuaba siempre de manera perversa. El argumento central de Alamán planteaba que la idea de ciudadano surgido de la Revolución de Hidalgo era falsa, porque su resultado carecía de identidad. Pero así era porque la base contenía un vacío. El proceso de constitución careció de las preguntas fundamentales: ¿qué es el gobierno? ¿Qué se debe obedecer? ¿O cómo se determina la legitimidad de los principios que originaron la República? Dado que la autonomía había llegado de una fuente externa, la aplicación de Felipe VII y la instalación de la Constitución gaditana, todo lo ocurrido después no era sino un error. La solución de Alamán era ganarse el derecho auténtico a la ciudadanía y, por lo tanto, eso significaba empezar desde el principio, plantear las preguntas fundamentales. El ataque de la idea de república tuvo a su vez un mérito, se difundió a través de la prensa. Eso fue importante porque permitió que el debate se convirtiera en un asunto público. El argumento de Alamán se centró en lo siguiente: la noción de ciudadano en México contiene una paradoja imposible de resolver, que a su vez impide que la república tenga una base sólida. El ciudadano se encuentra en una posición de endeble ambigüedad. No puede decidir por qué él es la fuente de la ley. Los recursos argumentativos de Alamán pertenecen a la tradición medieval. Por ejemplo, retoma la idea central de soberanía que consiste en que el rey es la ley. Para el político conservador, si el pueblo, ostentado como principal autoridad, es el origen de la ley, este no puede encontrarse debajo de ella, pues entonces la ley no residiría en él. Si la soberanía reside en el pueblo, entonces el pueblo debe estar por encima de la ley. Luego, ¿cómo es que da cuenta el pueblo de su soberanía cuando se ubica debajo de ella? Es decir, cuando la obedece. Si el pueblo es soberano, no puede además ser sujeto. Entonces la ley no tiene en él su origen. Por otra parte, si el sujeto no renuncia a sus derechos soberanos, termina ocupando una posición intermedia, como las mujeres, dice Alamán. Como el pueblo termina siendo ambas cosas al mismo tiempo, sujeto y subjetos, en la concepción liberal termina cometiendo una contradicción, convirtiendo a la soberanía en algo irracional. El siguiente paso de la estrategia de Alamán fue colocar sus armas en la idea de representación política. Y para ello se preguntó: ¿cómo es que los apoderados se convierten en individuos sujetos de una voluntad particular a la expresión de la voluntad general de la nación? Y luego, ¿cómo es que erigidos como soberanos para ejercer legítimamente el poder de represión, atacan a quienes les delegaron el poder? Para los monarquistas, la idea de representación política era contradictoria, porque el poder no podía delegarse, no se podía separar el alma del cuerpo, salvo que muriera. Así que en la práctica solo podría haber o individuos que siempre conservan sus derechos y por lo tanto retienen la facultad de adición a los poderes públicos, con lo que se mantenían dentro del estado de naturaleza, y si renunciaban a los mismos, dejando así de ser soberanos, la cuestión era si podían retirar o transmitir lo que ya no tenían. La preocupación por la contradicción o paradoja del concepto de ciudadanía llevaba al cuestionamiento de la identidad, propiciando así una ampliación de la discusión a un círculo más allá del poder establecido. Las críticas conservadoras llevaron a los liberales a reelaborar sus argumentos y consolidar sus programas de acción en otras dimensiones, una a la que me referiré más adelante, la de la educación. Si la respuesta de Alamán se centra principalmente en ese elemento de mala fortuna de la gente, la respuesta que van a hacer o que van a ofrecer los liberales después de un largo periodo va a tener que ver con la política extendida. Luego de las guerras de reforma y a partir de la restauración de la República hacia 1867, el gobierno se convirtió en un modelador de la subjetividad. Su vehículo fueron las instituciones que actuaron como médicos que cuidadosamente extraían las malas ideas e introducían los valores de la República. Este
este hecho fue severamente cuestionado por los conservadores porque suponía volver a convertir nuevamente a la población en menores de edad. Sin embargo, los liberales consideraron que ese problema no entraba en contradicción con la liberación del ciudadano, sino que se concebía como un paso necesario. Tal hecho obligó, digamos, al bando liberal a encontrar una respuesta que formulara de una manera adecuada una respuesta a los conservadores, y esa la va a dar Gabino Barreda. Él va a dejar constancia de su propósito en dos textos, en la educación moral y en la oración cívica, pero también en su correspondencia privada. Barreda va a concebir la educación como el verdadero proceso que va a lograr llevar a cabo el efecto de la política ampliada, y lo va a considerar como un proceso casi biológico de selección natural. Para Barreda, la formación del ciudadano debe cumplir las funciones de un mecanismo de selección natural, que se puede aplicar como analogía al mundo social. De ese modo, si el Estado proporciona a través del sistema educativo una educación basada en verdades, luego el individuo aprenderá a rechazar los errores y orientarse por el camino correcto. Barreda admitía que la ciencia no ha llegado a establecer la verdad en todas las cosas existentes, pero siguiendo su guía se convertiría en lo que llamaba Condillac la gramática de la formación social de juicios racionalmente fundados. Así, en ese campo estratégico de la política generalizada, los valores de la identidad tienen que convertirse en valores abstractos, no concretos, partir de un conjunto de normas que no dicen qué hacer, pero funcionan para decir qué no se debe de hacer. En ese momento, la noción de ciudadanía, dice Barreda, adquiere el rango hegemónico en la cultura mexicana, alejándose de sus antiguos referentes concretos y particulares. El ánimo del proyecto liberal, a partir de aquí, se va a enfocar en consolidar su programa y afirmar con todas sus capacidades que la auténtica identidad del ciudadano es la del hombre que se libera del pasado y construye por su propio esfuerzo su futuro. Finalmente, señor Milton, lo que he tratado de hacer es un poco mostrar la disputa de las fuerzas existentes que se puede encontrar en el análisis de los procesos de constitución de la ciudadanía, y mostrar que hay un conjunto de variaciones que hacen visible un creciente número de contextos en donde se presenta una explosión de concepciones de la ciudadanía, y que el tema en el presente resulta todavía controvertido si se toma en cuenta la diversidad de concepciones que no solo implican una multiplicidad de puntos de vista, sino también de disputas entre significados distintos, divergentes o incluso antagónicos. La ciudadanía, entonces, no tiene una estancia inmutable a través del tiempo y el espacio. Las concepciones transmiten opiniones de poder, del Estado, de los ciudadanos, de la sociedad y de lo que debe de ser la vida en ella. Agradezco la intervención del doctor Alejandro Alba Meraz. A continuación, nuestro siguiente ponente es el maestro Alfonso Vázquez Salazar. Él es licenciado y maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios. También funge como profesor de las asignaturas Filosofía Política, Enseñanza de la Filosofía, Temas Contemporáneos de Filosofía en México y Latinoamérica y Filosofía en México en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También imparte la asignatura Ideas e Instituciones Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Su labor de investigación se centra en proyectos sobre filosofía mexicana contemporánea, teorías de la democracia, filosofía de la educación y filosofía política. Él es miembro de la Asociación Filosófica de México desde el año 2014 y a continuación cedo el uso de la palabra al maestro. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradezco mucho la invitación para participar en este coloquio, primer congreso de crítica jurídica, filosofía del derecho y filosofía política. Creo que es importante el esfuerzo que están haciendo para llevar a cabo este coloquio, sobre todo porque se tiene que impulsar el trabajo interdisciplinario, tanto de aquellos especialistas en la ciencia jurídica como de los filósofos que nos dedicamos más a la reflexión sobre la política, y también aquellos que se dedican de una u otra manera a la enseñanza, ya sea del derecho o de la filosofía
en México. Por eso yo saludo esa iniciativa y ojalá y pueda seguirse manifestando y mantenerse a lo largo del tiempo. Creo que es una convocatoria además en la cual incluye a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Filosofía y Letras, a otras asociaciones, y ese tipo de iniciativas son sumamente loables. Mi intervención va a ser muy breve, sobre todo tiene como objeto atender al título, ¿no?, del Congreso de Crítica Jurídica, y en la medida de lo posible tratar de articular una reflexión desde la filosofía, particularmente desde la filosofía política, y resaltar la función, el papel que tiene el derecho en nuestras sociedades contemporáneas. La estrategia para plantear mi intervención se va a basar sobre todo en un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra la crítica jurídica en la actualidad. Desde mi punto de vista, creo que la crítica jurídica, en una de sus tendencias más ostensibles y más relevantes, es aquella que asume una perspectiva sumamente, desde mi punto de vista, negativa de la función que el derecho tiene en la sociedad. Y esta posición un tanto negativa y crítica proviene de los supuestos teóricos de cierto tipo de marxismo. En esa medida, las tesis a partir de las cuales se estructura este planteamiento señalan que el derecho, y por extensión las instituciones jurídicas y políticas, una sociedad existente, el Estado o el sistema político que lo engloba, que lo abarca, son más que nada el instrumento o los medios de dominación de una clase sobre las otras. Quizá me equivoque, pero creo que es una de las tendencias predominantes, o haya sido uno de los fundamentos a partir de los cuales comienza esta estructuración de la disciplina de la crítica jurídica. Yo quiero manifestar que esta concepción es sumamente empobrecedora, es reduccionista, y no le hace ni justicia al derecho ni a la reflexión teórica. Quiero señalar que desde los años 70 y 80, desde el propio marxismo, apareció una corriente, una perspectiva crítica que ponía en tela de juicio este tipo de aseveraciones o este tipo de simplificaciones. Toda la renovación teórica del marxismo que supuso la década de los 70 y los 80 y que tenemos manifestaciones en nuestro país a través de la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, pero particularmente de Carlos Pereira, se dedicaron a señalar que, si bien es cierto que podemos hacer una caracterización del sistema jurídico, de las leyes y del Estado, podemos hacer una caracterización de clase, la caracterización es una caracterización sumamente compleja y no se puede reducir a un enfoque instrumentalista que toma al Estado, al derecho, a las leyes como el instrumento de una clase sobre la otra. Pereira, por ejemplo, en el libro Política y Violencia, señalaba que el Estado, en cuanto tal, es la expresión compleja también de las relaciones sociales complejas que existen en una sociedad determinada. Y esas relaciones sociales se estructuran en función de las relaciones de producción, en función de las relaciones económicas, e inevitablemente proyectan una determinada configuración social en la que existe definitivamente una clase dominante, una clase subordinadas, pero que esto no se refleja de manera mecánica, de manera simplista, de manera directa, ni en el Estado ni en las leyes. Se mantiene la caracterización de clase porque el funcionamiento de todo este tinglado jurídico-político no es otro más que el de reproducir las relaciones sociales. Y al existir esas relaciones sociales de dominación, habría que preguntar si habrá algún momento en la que no existan, en la que se pueda cancelar ese tipo de fenómenos. Hasta el momento, a lo largo de la historia humana, lo que ha prevalecido es la estructura de relaciones de dominación, y no se ve que esto se modifique, aunque pueda haber una modificación en cuanto a la correlación de fuerzas. La cuestión es que el Estado, al asumir el funcionamiento de reproducir las relaciones sociales, inevitablemente va a reproducir también esas relaciones de dominación, pero la expresión de estas en el Estado y en las leyes va a ser sumamente compleja y nunca se va a reducir a la dominación de una clase sobre la otra. Entonces, pienso que la reflexión en torno al papel que tiene las leyes en una sociedad, la reflexión que tiene el Estado, que tiene la política en una sociedad determinada, se puede amplificar recuperando
no solo a los autores marxistas críticos que existen y que no se detienen y se limitan a esta concepción instrumentalista del Estado, de las leyes, de la política en cuanto tal, sino que también podemos recuperar toda la lección, como dice Norberto Bobbio, la lección de los clásicos y la lección también de los filósofos políticos de la modernidad. Con toda esta corriente que estructura la modernidad, con el naturalismo, en autores como Thomas Hobbes, como John Locke, como Baruch Spinoza, que señalan justamente que la finalidad de las leyes, por ejemplo Spinoza lo señala, es la de reconocer y otorgar el derecho que le pertenece a cada individuo en una sociedad. En esa medida, las leyes tienen esa función. No solo se restringen, aunque parten también de ese hecho, a una mera imposición de un determinado comportamiento a un conjunto de hombres, a los hombres en general, sino que tiene la finalidad de establecer, en la medida de lo posible, una sociedad más justa. Una idea de justicia que tiene que ver con esto, con la capacidad de cada individuo de otorgar y de reconocer el derecho que tiene cada uno a vivir en tranquilidad y de vivir con la mayor comodidad posible en una sociedad determinada. Entonces, creo que es indispensable llevar a cabo esta reflexión sobre el papel de las leyes en la actualidad, sobre todo porque proliferan cierto tipo de discursos de corte anarquista, de corte antisistémico, que tienden a mantener esta postura, digamos, sumamente simplista, mecanicista, y los planteamientos que hacen, digamos, desde mi perspectiva no se sostienen. La idea de que, por ejemplo, el correlato de toda esta crítica al derecho, bueno, si el derecho es el instrumento de una clase dominante, entonces el enemigo es todo el orden existente y por lo tanto una de sus consecuencias es o la desvalorización de la política, o simplemente asumir una perspectiva despolitizada pretendiendo que los movimientos sociales de nueva generación son los que al rechazar al Estado y al no pelear por el poder son los que van a cambiar el mundo y cambiar, digamos, la dinámica de las relaciones sociales en la actualidad. Es un discurso que tiene que ver también con la dinámica y con la coyuntura electoral que estamos viviendo hoy en día. Existe hoy una desvalorización de la política que la están aprovechando distintos agentes o actores políticos, como se manifestó en el debate presidencial de la semana pasada, en personalidades muy específicas, apoyadas por la iniciativa privada, por derechos corporativos, intereses corporativos y empresariales, como el gobernador con licencia de Monterrey, el denominado Bronco, y en ese sentido tampoco son eficaces para estructurar una acción política consistente que conceptualice realmente la complejidad de una entidad como lo es el Estado y de la estructuración de una legalidad también institucional a partir de la función del derecho. Los movimientos sociales, que muchos los adjetivan como movimientos sociales antihegemónicos, contrahegemónicos o antisistémicos, pues también reiteran esta posición que desvaloriza de una u otra manera la política, al simplificar de que el hecho de luchar por el poder es de antemano una postura negativa por la inmoralidad que trae consigo, y hay que señalarlo, la única manera de cambiar las cosas es participando activamente en política y asumiendo con claridad la complejidad de lo que implica un concepto como el del poder. También otra consecuencia de estos planteamientos un tanto reduccionistas y limitados sobre la función y el papel del derecho en las sociedades contemporáneas es suponer que el denominado pluralismo jurídico va a ser también otra de las salidas para escapar de esa jaula de hierro de la dominación, en la medida en que este pluralismo jurídico reconocería las prácticas, el comportamiento de grupos autónomos en una sociedad, y a la medida que se reconozcan esos usos y esas costumbres, entonces se abatiría la desigualdad o se combatiría la dominación política. Creo que eso es una falacia, y lo que se ha mostrado a lo largo del tiempo es que confinar a comunidades en guetos o confinar a grupos en una supuesta autonomía, aislados de la sociedad, en lugar de abatir este tipo de desigualdades o de combatir la dominación política, lo que hace es acrecentarlas más, porque los aísla y de otra manera se siguen reproduciendo esos patrones sin ningún tipo
de posibilidad de cuestionar sus respectivas dinámicas. Creo que si asumimos con claridad la complejidad que tiene la ley, el Estado, la política, el derecho en una sociedad, sabremos muy bien que en la medida en la que la sociedad se encuentra organizada, y en la medida en la que se difunda y se establezca un debate claro en los órganos donde se establecen las leyes, entonces podrá surgir de ahí, en función de una correlación de fuerzas, digamos, más relativa, más cercana a los intereses de las clases populares, puede surgir de ahí un ordenamiento que, en efecto, beneficie a esos grupos, beneficie a las mayorías, y en esa medida el derecho siga siendo ese instrumento eficaz para la regulación del ejercicio del propio poder político. Entonces, bueno, mi posición sí es un tanto provocadora. Espero que si hay alguna reacción podamos también discutirlo con mayor amplitud, pero quiero aquí manifestar justamente mi posición crítica frente a esa tendencia hegemónica que tiene la crítica jurídica. Creo que es importante recuperar el sentido de la crítica jurídica en la manera en la que se lo están planteando en este Congreso, la forma en la que una reflexión más amplia en torno al papel del derecho se puede enriquecer con la potencia que puede brindar y que puede aportar la reflexión filosófica, el pensamiento filosófico y sobre todo las lecciones de los filósofos políticos, que ni siquiera en el caso del marxismo crítico abandonaron la necesidad y nunca dejaron de reconocer la importancia que tiene el derecho para orientar, para cumplir con una finalidad de justicia en una sociedad determinada, y en esa medida considero que sigue siendo imprescindible este tipo de reflexiones y de posicionamientos críticos. Entonces, yo con esta intervención dejaría mi participación y me mantengo a que las reacciones que se puedan aquí suscitar podamos comentarlas con mayor tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alfonso Vázquez Salazar. A continuación, me gustaría presentar al doctor Alejandro Nava Tovar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Metropolitana Campus Azcapotzalco, maestro en Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa y doctor en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Entre los años 2012 y 2013 realizó una estancia de investigación bajo la dirección del doctor Robert Alexi en la Universidad Christian Albrecht en Kiev, Alemania. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra al doctor Alejandro Nava Tovar. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí. También agradezco a los colegas, Alejandro, a los dos Alfonsos que tengo aquí a mi lado. Les agradezco la invitación. También, de entrada quisiera decir algo. Agradezco mucho este esfuerzo que hacen colegas de filosofía y de derecho. Creo que siempre es importante un debate interdisciplinario entre la filosofía y el derecho. Creo que eso es algo necesario que tiene que darse. Yo, como pueden haber escuchado, tuve una doble formación como jurista y como filósofo. De hecho, es algo curioso porque yo aprendí más derecho en filosofía que en derecho. Me considero mal alumno yo en derecho y luego, y curiosamente, en filosofía, que yo asumí una posición más cercana a la teoría crítica jurídica, precisamente en filosofía encontré una reflexión mucho más sofisticada, como el derecho, un poco en la línea de lo que decía el colega Alfonso al principio, ¿no? De que en ocasiones los abogados, cuando tienen su acercamiento a la filosofía, es para declararse antisistema. Y lo vemos que luego algunos textos filosóficos son todos menos antisistema. Son críticos, pero críticos a la crítica. Entonces es algo muy, muy interesante. También esos son debates que he tenido anteriormente con el profesor Hoffman, que está a mi lado, con quien he tenido algunas reflexiones muy interesantes sobre el pensamiento kelseniano. Yo en la facultad de Derecho yo aprendí a escuchar que Kelsen era el padre del nazismo, del fascismo, un montón de estupideces. Todavía a la fecha se habla de la pirámide, ¿no, Alfonso? Por desgracia. Yo no escucho en ninguna otra universidad del mundo que hable de pirámide kelseniana. Ese es el único país donde escucho. Y a veces digo, ¿dónde dice la pirámide? No, la busco y no la encuentro. Y curiosamente eso lo aprendí en filosofía, no en derecho. Entonces, dentro de las corrientes filosóficas, hoy tenía
vengo de la playa recientemente, tenía muchas ganas de hablar de esos temas. Quería hablar algo sobre violencia y derecho, que me parece un tema importante, criticar a la política criminal de excepción. Pero pues Pablo me puso filosofía política y modernidad, entonces dije, bueno, voy a hacer algo de filosofía política. Y anticipándome a algunos comentarios que tuve en la mañana en una conversación con un profesor de filosofía, él me hablaba sobre una crítica, bueno, hablamos de algunas críticas que hizo en el momento Lisa Dussel, y que Dussel aceptó de una forma crítica, lo cual siempre me causó gracia, perdón, me causó gusto, bueno, gracia y gusto puede ser, y hoy voy a hablar sobre una crítica que hago, aparte de, como decía el colega Alfonso, debe haber una crítica a la crítica jurídica, ahora hago una crítica al giro decolonial. Voy a referirme a cierta corriente de pensamiento catalogada como decolonial, la cual se opone al pensamiento considerado eurocéntrico, siendo la filosofía jurídica un reciente blanco de críticas de los seguidores de esta forma de pensamiento, ya que consideran que pues, el pensamiento eurocéntrico es malo per se. En la primera parte voy a referirme a los orígenes del programa decolonial, en la segunda parte sus falacias y contradicciones, para terminar así con lo que considero merece destacarse de la crítica a las actitudes colonialistas, sin rechazar por ello el proyecto de la modernidad en la teoría jurídica occidental. Entonces comienzo, primer apartado, la teoría crítica y el programa decolonial después de Adorno, la revancha contra Frankfurt. De entrada, una de las paradojas que plantea el pensamiento decolonial se refiere a la relación con el concepto de crítica, un concepto que proviene en sus orígenes de Immanuel Kant, al referirse en el prólogo de la crítica de la razón pura a nuestro tiempo como el tiempo de la crítica y por tanto, según Kant, todo es someterse a la crítica. Hago la traducción de esta parte de Kant. Dice Kant, nuestra era es la era de la crítica, la Zeitalter der Kritik. Todo es someterse a la crítica, pero la religión y la legislación pretenden de ordinario escapar a la misma. La religión a causa de su santidad y la legislación a causa de su majestad. Sin embargo, al hacerlo, despiertan contra sí mismas sospechas justificadas y no pueden exigir un respeto sincero, respeto que la razón solo concede a lo que es capaz de resistir su examen libre y público. De entrada, hay algunos teóricos de la teoría crítica que me han dicho que Kant no puede ser el referente directo, pero con ese tipo de pensamiento de Kant creo que sí hay una referencia implícita en el pensamiento kantiano. Este concepto de crítica, concepto eurocéntrico, y sus pretensiones fueron retomados por la teoría crítica, denominación usada para referirse, en palabras de Leiva y Madurera, a la propuesta teórico-filosófica, sociológica y política desarrollada por el grupo de filósofos, científicos sociales y teóricos de la cultura en torno al Institut für Sozialforschung en Frankfurt, especialmente a partir del momento en que Max Horkheimer asumió la dirección de este y asentó las bases de su programa fundacional en el ensayo de 1937, Traditionelle und kritische Theorie, al sostener que toda teoría crítica es aquella que aspire, toda teoría crítica, a la emancipación del individuo, después de que una poderosa expansión del poder humano sobre la naturaleza inhibe finalmente el progreso y lleva a la humanidad a una nueva barbarie. Pues bien, el pensamiento decolonial, donde a veces se utilizan los conceptos de pensamiento anticolonial o postcolonial, me refiero a algunas referencias al libro que hemos hablado antes, de Nicht für immer, no para siempre, una obra muy importante sobre una introducción al pensamiento crítico de la teoría crítica frankfurtiana, retomará de corrientes occidentales la crítica al discurso filosófico de la modernidad y al ideal de progreso, a saber, por un lado el pensamiento posmoderno y por el otro lado el marxismo occidental, para presentar así un programa fundacional de un pensamiento que aspira a la emancipación de los pueblos latinoamericanos del yugo del heterárquico pensamiento europeo, falsamente universalista, heteropatriarcalista y excluyente. En ese sentido, el pensamiento decolonial intenta ir, en palabras de Boaventura de Sousa, de lo posmoderno a lo colonial y más allá. Las formas de producción del discurso colonial y sus efectos patológicos y violentos en los colonizados tienen un momento de crítica fundacional en los trabajos del Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, en los que comenzaron a figurar los principales representantes del giro decolonial, a saber, Walter Miñolo, Aníbal Quijano, Santiago Castro Gómez, Ramón Grossfogel y figuras posteriores como Boaventura y Enrique Dussel, con quienes el decolonial turn, si lo menciona Dussel en inglés, yo no, hace un manifiesto explícito a favor de todos los damnés de la terre, es una expresión francesa, no sé francés,
y opuesto radicalmente al pensamiento eurocéntrico y al discurso de la modernidad. A pesar de sus variadas expresiones y de un uso peculiar y sobrado de palabras en idiomas eurocéntricos, el punto en común que tienen esos autores reside en su crítica al capitalismo, a la democracia formal, a los saberes sometidos y al culpable de estos fenómenos, el sistema mundo occidental. Con dichas pretensiones de decolonizar el discurso de las ciencias sociales, diversos estudiosos del derecho se han adherido a esas corrientes, en búsqueda de una alternativa a las posturas tradicionales, alejadas, según ellos, de pensar en concreto problemas de nuestras sociedades latinoamericanas. Es así como surgen congresos y eventos para pensar el derecho desde nuestra realidad, con categorías que aspiren a ir más allá de los cánones occidentales, los cuales no solo le han negado la palabra a voces alternas por omisión, sino que han cometido un crimen hacia el conocimiento de la voz de los oprimidos, es decir, han cometido un epistemicidio, concepto acuñado por Aventura de Sousa para referirse, lo cito, a la destrucción de conocimientos propios de los pueblos causadas por el colonialismo europeo. He de confesar que el concepto de epistemicidio me causa simpatía, pero también me hace dudar acerca de la plausibilidad de pensar al derecho sin categorías occidentales. Y a las cosas occidentales ya estás siendo colonizado, ya eres un zombie del pensamiento europeo. En tanto, dichas categorías son consideradas heteropatriarcales, capitalistas, estatalistas y demás denominaciones con cargas negativas nulificadoras para el uso por quienes aspiren a la emancipación de los oprimidos. Efectivamente, ahora que te escuchaba hablar, cuando siempre renuncias al Estado, entonces, ¿cómo defines los derechos? ¿Cómo puedes pensar una política diferente? Sé que es una buena idea ser contracultural y oponerte al pensamiento institucional, pero ¿a dónde nos puede llevar? Es un poco de la crítica. Es limitado. ¿Cómo? Es limitado. Es muy limitado, pero bueno, ya me dirán que no, que estoy justificando el fascismo. En otras palabras, para estos autores, la reinvención del poder y del derecho pasa por el proceso de decolonización. No obstante, creo que la reinvención del poder es independiente de si se usan o no los saberes occidentales. Además de que los saberes que ellos emplean son todo menos puramente decoloniales. En el apartado siguiente expondré las paradojas que plantea ser una epistemología jurídica única y exclusivamente desde el sur, crítica con el saber colonizador, pero impensable sin dichos saberes. Apartado segundo. Falta Benjamin en la selva lacandona. Falacias y contradicciones del sur. Dos cosas me sorprenden de los defensores del pensamiento decolonial. La primera es la capacidad para reinventar algunas falacias, y la segunda es la incapacidad crítica para reconocer las contradicciones en las que incurren. Vamos primero con las falacias ad hominem y las falacias por asociación. Buena parte de los defensores del pensamiento decolonial pretenden persuadir a su auditorio de que es posible nulificar los argumentos del otro al afirmar que se utiliza categorías eurocéntricas, es decir, categorías epistemicidas, patriarcales heteronormativas, indolentes, falsamente universales y moralmente europeas. Sí, todas al mismo tiempo, ya que para algunos críticos, toda persona que hable de Occidente es un patriarcalista, eurocéntrico, epistemicida e insensible. O sea, usar a Bernard Williams es un pecado, porque Bernard Williams es un pensador no desde el sur. No refieres a la autoridad excluida del proceso de colonización. Poco importan entonces los argumentos, ya que las falacias por asociación encontradas en estos discursos son tan persuasivas que terminan por pensar que el crítico decolonial refuta al otro apelar a su supuesta inmoralidad natural, basada en el mero hecho de leer autores eurocéntricos. Tampoco importa si el defensor de las epistemologías del sur culminó sus estudios doctorales en alguna universidad europea o americana para colarse en el sistema educativo, ya que solo bastan sus sentimientos empáticos y emociones por los excluidos o su participación en ceremonias o rituales de los pueblos originarios para referirse a sí mismo como alguien emancipador y crítico. Es decir, su pasado eurocéntrico y culposo es expiado mediante la redacción de algún prólogo escrito desde el sur. Parece, entonces, que la redención final se encuentra en el sur. En cuanto a las contradicciones epistemológicas, estas son tan variadas que es difícil expresarlas en pocas líneas. No entiendo cómo alguien que busca hacer exclusivamente epistemología desde el sur, alejada de los saberes opresores del colonialismo y del estatalismo, ni sus conceptos emancipadores críticos son Sistema Mundo, expresión tomada de Wallenstein, Dasein de Heidegger, ¿en serio? Dasein, Engel der Geschichte de Benjamin, La Alterité de Levinas, Homo Sacer de Agamben, Comunitas y Inmunitas de Roberto Espósito, Das Kapital o los Grundrisse, Marx, Rizoma Deleuze, Biopolitik, Foucault, por mencionar algunos. Veamos algunos ejemplos de estos textos decoloniales.
¿Se dan cuenta? A veces leo estos textos y veo más palabras en alemán que otra cosa. Eso me sorprende. O sea, yo aprendí alemán leyendo la obra de Enrique Dussel. Toda llena de alemán, es increíble. Bien. En la crítica ética al discurso de Jürgen Habermas y Karl Otto Appel, me parece que el debate con Karl Otto Appel de Dussel es un debate extraordinario, por cierto. De hecho, yo solía saber, se puso muy feliz cuando dije que, al menos la crítica de Dussel Appel me parece una de las mejores hechas de Appel. Las fuentes de inspiración crítica de Enrique Dussel son todo menos latinoamericanas. Cito a Mauricio González. Dice Mauricio González, el principal problema que ve en Habermas y Appel radica en la imposibilidad que muestran para entender la alteridad. Dussel, siguiendo a Jean-Paul Sartre de la crítica de la razón dialéctica, bueno, ahí lo pone en francés, al subiride sobre la ciencia y a Levinas, plantea la no identidad entre el mundo y la realidad de las cosas físicas y radicaliza tal distinción por medio de la res eventualis, es decir, de la persona del otro. Bueno, independientemente de que no entendí esto, veo que todas las referencias de Dussel son eurocéntricas. Por otra parte, el estudio del derecho, aquí vamos ya al tema del derecho, como fenómeno colonizador, implica ver al derecho como instrumento y producto del capitalismo, como nos tiene Rivera Lugo. El derecho, lo cito, como instrumento de dominación, no puede ser instrumento de emancipación, solo de dominación. Incluye no solo la ley, sino también el entramado de aparatos, instituciones, políticas, procedimientos y reglamentos que lo aplican. Solo puede entenderse desde una perspectiva estratégica. Por ello, contrario a la noción común, el derecho en la sociedad capitalista no representa la pacificación social. En lugar de esta visión meramente estratégica y muy negativa del derecho del Estado, Rivera propone su visión de un derecho emancipador. ¿Qué es lo que hace un derecho emancipador? Dice, hay que superar el divorcio entre derecho y sociedad, es decir, la ausencia de una conciencia en la sociedad hacia su poder de producción normativa y el lugar predominante que ocupa. En ese sentido, hay que puntualizar el derecho vivo, es decir, la normatividad societal que surge a partir de los hechos con fuerza normativa, en particular, lo cito, acciones, usos y costumbres autónomamente generadas, observadas y reiteradas, que se producen en el mundo de la vida cotidiana de los ciudadanos. Es la constancia representada por la reiteración de la norma que le da a esta una eficacia vinculante. La normatividad social es ante todo vida. Por ello, hay que superar su reduccionismo estatista y alienante. Bien, la propuesta de Rivera de puntualizar el derecho vivo me preocupa, y bastante, toda vez que si se aceptan como válidas todas aquellas normas que se basan, lo vuelvo a citar, acciones, usos y costumbres generadas, observadas y reiteradas, y cuya reiteración les da la respectiva eficacia vinculante, entonces el intercambio de niñas indígenas por dinero o incluso animales de granja es válido, ya que se trata de, vuelvo a repetirlo, costumbres que cubren con dichas características en estados como Oaxaca o Ensenada, donde pues hasta por 500 pesos cambian una niña. Además, tal vez la dignidad humana, la autodeterminación de las mujeres y los derechos de los menores carecen de importancia, pues son conceptos burgueses, heteropatriarcales, epistemicidas, estatistas y alienantes. Una vez en una conferencia que di en Brasil, una mujer, cuando hablaba de derechos humanos, una antropóloga me dijo que los derechos humanos todos los derechos humanos son un instrumento del patriarcado. A lo que yo le respondí, ¿los derechos de las mujeres son un instrumento de colonial? ¿La defensa de las mujeres? Yo lo que siempre le dije, tenía 300 juristas brasileños y les dije, a ver, levanten la mano, ¿quién de ustedes está a favor de la superioridad del hombre hacia la mujer? ¿Quién levantó la mano? Nadie. ¿A quién la levantarían? ¿Quién está a favor de que el hombre golpee a la mujer? ¿Verdad que no? Pero si son usos y costumbres, pues no, ¿verdad? Digo, me encantaría ver un cínico que levantara la mano, pero no los encuentro. ¿Usos y costumbres para quiénes? Los problemas es ¿cómo? Depende de los estados. Depende de los estados, esa es una bronca. Sí, por eso digo, usos y costumbres, pero ¿para quiénes? ¿De quiénes estamos hablando? Aquí me estoy refiriendo a que usos y costumbres, se pueden vender mujeres como usos y costumbres, lo cual es muy preocupante en estados como Oaxaca y Ensenada. Y Chiapas, perdón. O sea, y eso es algo preocupante. O sea, me dicen, es que los usos y costumbres es la mera referencia, no tiene que haber referencia a derechos humanos, a postulados que son universales, morales, normativos, y que no se reducen en un mapa geográfico. Bien. Que aquí finalmente no estamos hablando de 3 estados. Aquí también el estado de Guerrero, ¿sabes? Exacto. Y son un montón. Yo nada más puse como ejemplitos, ¿eh? Ustedes ya me dieron más, qué bueno que me dicen para irlos apuntando, que en un montón de estados hay un machismo terrible hacia la mujer que no se debe tolerar. Ese día en Brasil, incluso una representante del pensamiento colonial me dijo, tienes toda la razón.
toda la razón. O sea, no tiene nada de malo utilizar categorías occidentales. Nada más de lejos le dice. Pero bueno. Incluso Chihuahua también. No, todos los sí, cual no usan del derecho, pero bueno. Para terminar con los ejemplos, nada mejor que ver cómo la experiencia revolucionaria zapatista, estandarte de la praxis decolonizadora, es explicada en términos de colonizadores críticos con la filosofía ni más ni menos que de Walter Benjamin. El zapatismo es una forma de entender la democracia, cito a Sergio Tischler. El zapatismo es una forma de entender la democracia que cuestiona la idea de que ésta es atributo de la forma Estado y puede ser posible solamente en los marcos de un Estado de Derecho que reproduce el fetichismo de la ley y de los partidos políticos que operan dentro de ese marco. Por su lado, las tesis sobre la historia, contrapelo de Walter Benjamin, proporcionan una imagen del sujeto revolucionario que, por mediación teórica, entra en sintonía con las imágenes zapatistas de la revolución. Las ideas de tiempo ahora y de tiempo mesiánico, se podría decir, son de alguna manera un tiempo vivido por las comunidades zapatistas. No estoy seguro de que una manera adecuada, yo lo pienso, de comprender la idea de democracia y de revolución del zapatismo, con las que coincido, consiste en llevar a Walter Benjamin de paseo a la selva Lacandona y a San Cristóbal, ya que dudo que su comandante Marcos haya tenido en mente las Rechtssetzenden Gewalten, las violencias fundadoras, las Rechtserhaltenden Gewalten, las violencias conservadoras, o el messianische Zeit und mystische Geschichtsauffassung al momento de llevar a cabo su praxis revolucionaria. Es más, ¿por qué pensar el zapatismo con las categorías oscuras, germanófilas y eurocéntricas de Benjamin y no con procesos históricos concretos que expliquen de mejor manera la erupción de este importante movimiento ante los abusos que se han dado hacia los grupos marginados en México? ¿Por qué no utilizar un concepto que es más fácil de explicar a la sociedad? En síntesis, con esta queda claro mi punto de vista respecto a una epistemología del sur que reniega de categorías tradicionales eurocéntricas, pero que las termina por usar incluso en exceso. Por eso hasta menciono sus conceptos, que me preocupan. Con las otras categorías decoloniales, ni siquiera el decolonialismo es explicable. Tercer apartado. La culpa no es atienza, sucursalerismo arrogante o solidaridad sin fronteras. En este tercer apartado quiero dejar algo claro y de forma enfática. La crítica al colonialismo ha señalado algo real en el marco de nuestra experiencia latinoamericana, pero esa perspectiva de ninguna forma explica por sí sola, de manera satisfactoria, la persistencia del malestar actual en el que nos encontramos. Ciertamente hay actitudes colonialistas de muchos colegas, las cuales producen malestar y sensación de impotencia frente a su arrogancia. Eso es algo que hemos discutido bastantes veces. Pienso, por ejemplo, en la actitud que puede presentar el alumno número 19.840 de Manuel Atienza. Son un montón, ¿no? O sea, digo que ya la matrícula de grande. Quien suele repetir de forma crítica el resumen que Atienza hace del pensamiento de Fibic, Perelman, Tulmin, McCormick y Alexi. Bueno, ahí incluso Alfonso me ha hablado sobre un texto donde se sintetiza también esto antes que Atienza, y que al llegar de Alicante a México se presenta en su ciudad como el último gurú tlatoani de la argumentación. O el colega que asocia los nombres de Dworkin y Alexi a corrientes a los que ellos jamás se adhirieron, como es el neoconstitucionalismo. Jamás Alexi ha dicho que es neoconstitucionalista, esa es una etiqueta de Carbonell y Jaramillo. Y por tanto, ya luego atacan a los autores neoconstitucionalistas por falacia por acción contra Carbonell. O ya ni qué decir de la típica o el típico colega odioso que después de hacer turismo académico con algún profesor de reconocida trayectoria y con base en el malinchismo habitual, termina por poner una sucursal tropical de dicho profesor, es decir, termina por practicar el fervor sucursalero, definición acuñada por Carlos Pereda para referirse a estas actitudes arrogantes y dañinas. Ciertamente, el colonialismo va más allá de esas actitudes del ámbito jurídico y lo podemos ver en otros ámbitos de las ciencias sociales e incluso en la vida cotidiana. Basta ver en algunas escuelas de élite en México cómo el trato a egresados de facultades de economía de universidades americanas es tan privilegiado que incluso se les recibe como salvadores del honor tecnócrata. O, igualmente deleznable, es terrible ver al izquierdista decolonial, antisistema, que porta un look cercano al de Manu Chao, solo para conservar con retórica populista a una ingenua mujer rubia en algún bar revolucionario de San Cristóbal de las Casas. Estuve hace poco y tuve algunos debates ahí con algunos colegas revolucionarios que les encanta este tipo de turismo. Pero todo esto y más, de ninguna forma afecta al discurso de la modernidad, ni al estudio crítico de la teoría y filosofía jurídica de los países del primer mundo. Ambas son dos cosas muy distintas. Como puede verse, y espero haya quedado claro, yo también estoy en contra de estas actitudes colonialistas, pues me parecen altamente dañinas. A mí me preocupa que alguien venga de una universidad americana con un profesor de medio pelo y llegue y se presente
mamoneando como yo estudié con John Elster en Columbia, entonces ya como estoy con un John Elster ya es el genio, hay que respetarlo, hay que alabarlo. Pues no, hay que analizar sus argumentos. Entonces, ¿cómo se presenta mi divorcio macuaro? Mi separación de los argumentos del giro decolonial reside en que no idealizo saber alguno con base en su procedencia, ni tampoco estoy convencido de que el mundo moderno, la ciencia jurídica moderna y el progreso se reduzcan al trauma de Auschwitz. El mundo moderno tiene logros genuinos, intersticios científicos y humanísticos presentes en la cotidianidad, localizados, por un lado, entre la creencia en una mejora infinita de la sociedad y, por otro lado, entre el escepticismo en la condición humana, entre la política de la fe y del escepticismo de Oakeshott, por los que el mundo moderno no debe disculparse. Parte de este peregrinaje normativo y cultural, por el que la condición moderna no se debe disculpar, reside en triunfos tales como el reconocimiento de la libertad individual, la equidad de género o respeto a la diversidad sexual, a menos de que consideremos que Evo Morales representa los ideales de la equidad de género o de los argumentos científicos sobre una de las causas de la homosexualidad. Triunfos que incluso hasta el más antimoderno debe reconocer, al menos en la esfera pública. Además, quien navegue por los mares decoloniales no debe ir cargado de un equipaje dogmático tan pesado. En caso de naufragio, solo necesita cosas que floten con él, como mínimos morales que van más allá del lugar donde fueron concebidos o positivizados por primera vez. Ciertamente, tengo ahora frente a mí a hombres y mujeres que están formando aquí en México, tal vez algunos se fue al extranjero, incluso algunos consiguieron una plaza de investigación en otro lugar, lo cual habla en cierta forma del talento que poseen y por desgracia en algunos casos también es un síntoma de lo viciado que está el sistema académico en nuestra región. Independientemente de la sofisticación de sus argumentos en torno a cuestiones de argumentación, filosofía del derecho, filosofía política, filosofía moral, también creo que las personas que trabajan en esos temas creen que la globalización debe construirse desde abajo. Todos creo que tenemos esa pretensión de que la globalización se construya desde abajo y que el derecho y la sociedad y el Estado respondan al individuo crítico. Y que es necesario construir una legalidad y política cosmopolitas. Esto me lleva a creer que quienes teorizan con un pensamiento eurocéntrico no tienen por qué ser individuos indiferentes ante el sufrimiento del otro. Al menos las biografías intelectuales de filósofos del derecho como Kelsen, Hart, Rathrup confirman que es posible hacer filosofía jurídica sin ser indiferentes ante la injusticia, la cual persiste en el norte y en el sur, aquí y allá. La solidaridad sin fronteras a la que deberíamos aspirar, creo yo, es algo que trasciende nuestras investigaciones particulares. Hacer teoría jurídica con base en mapas geográficos que delimite quiénes son los buenos y los malos de la historia solo nos hará perder nuestra brújula sobre quiénes somos y cómo es que buscamos incidir en la realidad y socavar las injusticias sociales que tanto nos duelen, no solo como latinoamericanos, sino como humanos. Al leer autores europeos o de otras latitudes del sistema mundo, no nos hacen necesariamente eurocéntricos en la práctica o acríticos. Quienes asumen un compromiso con los excluidos del proceso de globalización, los condenados de la tierra, también deben someter a sus argumentos examen crítico para hacer un pensamiento realmente crítico. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alejandro Nava Tomar por sus palabras. A continuación nos va a hablar el doctor Alfonso Ochoa Hoffman. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, es maestro en Filosofía del Derecho por la misma Casa de Estudios, también es doctor en Derecho con especialización en Filosofía del Derecho. Sus líneas de investigación son ética, jurisprudencia posmoderna y teoría jurídica. Es también director de la revista Grado Cero, es maestro en Ciencias Penales y maestro en Derechos Humanos, Constitucional y Amparo. Tiene el uso de la palabra el doctor Alfonso Ochoa. Bueno, pues antes que cualquier otra cosa quisiera agradecer a los que organizaron este evento. Es un esfuerzo sumamente loable, no solamente como observaba mi tocayo en términos de la interdisciplinariedad, sino inclusive creo que en términos de la pluralidad de ideas que se están observando en estos foros. Es algo sumamente loable, ¿no? Inclusive ahora yo puedo anotar en mi álbum de lugares donde han dado una conferencia la estampita del anexo de filosofía. No, ya lo puedo anotar, ¿no? Y sin duda alguna, muchas gracias. Pues bien, la conferencia o la plática que vengo a darles a ustedes más que nada es una disquisición, y aquí también le vuelvo a echar crédito a Pablito, ¿no? Porque inicialmente íbamos a hablar de lógica, luego de derechos humanos, y dice, no, pues vas con Alejandro, que tú eres el único que lo aguantas, ¿no? Y te metes a filosofía política. Y yo volveo. No, y es... No tanto, no. La plática que voy a dar tiene que ver mucho con conversaciones que he tenido con Alejandro.
que tiene que ver mucho sobre temas que hemos discutido, sobre Estado constitucional, sobre proporcionalidad, sobre elementos que ahorita están en la mesa de debate, pero que a mí me llevaron a tratar de encontrar un rastreo sobre la cuestión del Estado constitucional, la ley constitucional y por qué la entendíamos así. A lo mejor esta plática, inclusive advierto que puede llevar a un rollo en donde digas, bueno, es que estás hablando de otro continente, esta plática no es propia para personas que tienen fanatismo o fobias contra los estudios occidentales. No vaya a pasar una anécdota que no le he contado a Alejandro en el doctorado donde impartimos clase, él y yo. Hace unos días llegaba el coordinador del doctorado y regañó a los muchachos que estaban ahí en el salón que iban a tomar clase conmigo y dice, pongan atención porque ustedes están ahorita con el bloque alemán. Y caray, no sabía que íbamos a hacer. ¡Por el apellido! No, el apellido lo delata. Apuntó a ti y a Castillejo también, a mí, no sé, todos son del bloque alemán. Entonces, por lo que me toca, muchas gracias. Lo que vengo a hablar con ustedes es sobre la distinción entre la ley del Estado y la ley constitucional, el Staatsliebe y el Verfassungsliebe, ¿no? Que es un tema que me parece sumamente interesante en el sentido de que son dos métodos, dos procedimientos, dos fundamentos rivales del derecho público en la Constitución y particularmente del derecho básico, del entender a la norma básica en Alemania particularmente. La distinción es curiosa porque propiamente en los demás estados, en Europa y en América Latina, no se ha hecho la discusión sobre la distinción entre ley del Estado y ley constitucional. Simplemente se ha ido adoptando como parte de un debate que ya viene continuo. De hecho, en el caso de Alemania, también hay una serie de confusiones que son muy interesantes sobre cómo entenderla. Hay juristas, por ejemplo, que sostienen que nosotros debemos de entender este debate entre constitución, ley de la Constitución y ley del Estado, pues básicamente como una ley constitucional positiva que el Estado observa, como lo dijera Bordandi. O hay otros que dicen no son círculos concéntricos, en donde la ley de la Constitucional abarca la ley del Estado, pero la ley del Estado no puede abarcar a la ley constitucional. Si realmente claridad sobre esto no lo vamos a hallar, depende del autor, depende de la obra en la cual nosotros nos quedamos sumergidos. Tal vez el origen de este debate ya más recientemente lo podemos encontrar en Kelsen, cuando él intenta establecer la distinción entre la primacía de la ley del Estado o la Constitución. Es decir, básicamente era un debate ideológico, ¿no?, o político, no propiamente legal, el que nos estaba invitando Kelsen. Tradicionalmente la disciplina del Staatsliebe se ha enfocado en todas las cuestiones relativas al Estado, particularmente después de 1945, y básicamente lo que intentaba sostener era que todo el sistema político-administrativo, entendido como partidos políticos, grupos, medios de comunicación, quedaban envueltos en las decisiones que se tomaban dentro del Estado. En este sentido, la ley del Estado invocaba a que se involucraran varias áreas del conocimiento como la ciencia política, pero también la filosofía, pero también la teología, también la economía, y esto llevaría a la postre a que la conocida historia, la conocida teoría del Estado alemán se empezara a desaparecer. ¿Y por qué se empieza a desaparecer? Pues básicamente se desaparece porque se empieza a producir un método jurisprudencial que estaba formado con fines metaconstitucionales, y esto generaba un conflicto a la hora de integrar todos estos conceptos en la idea del derecho. El poder social de la ley constitucional, que es precisamente el hecho de por qué la estamos obedeciendo hoy, si bien fue reflejado en la teoría del Estado alemana, pues no abarcaba todos los reclamos que sostenía y tampoco podía adecuar las demandas que tenía el positivismo jurídico. Ignoraba algunos aspectos que eran relevantes para la ciencia jurídica, como en su momento lo hiciera ver Carl Schmitt, al cual, paréntesis, ¿no?, para que vamos a sacar el cobre, ¿no? De por sí en la Facultad de Derecho no les gusta que hablen de Carl Schmitt. Hay una famosa conferencia donde el doctor Diego Valadez y Lorenzo Córdoba decían que a Carl Schmitt había que tratarlo con guantes y cubrebocas. No, bueno, por eso estamos como estamos, ¿verdad? Entonces, Por eso te anime como está.
Esto ya venía desde Carl Schmitt y esto invocó a que surgiera la idea del Estado constitucional o la ley constitucional, el Verfassungsrecht. ¿Cómo podríamos explicar cada una de ellas? Bueno, yo intentaré explicar los dos conceptos para cerrar con un posicionamiento sobre ella. Yo creo que al final, y adelanto, quien puede resolver este problema es Niklas Luhmann, que es otro jurista que no es muy querido, muy mencionado, poco leído y poco querido, ¿no? Porque leerlo es como leer 100 años de soledad, pero en alemán, y es muy difícil, ¿no? ¿Qué es la ley del Estado? Bueno, la ley del Estado es una interpretación de la ley constitucional que tiene un carácter preconstitucional. O sea, esta ley del Estado que se manifiesta en una ley constitucional parte de pensar solamente en términos formales la voluntad de la Constitución y la voluntad del Estado. El Verfassungsrecht, en contrario, es un método que es tanto formal como material y busca abarcar la totalidad de las normas escritas y no escritas de la organización, competencia y rol del ciudadano, así como sus fundamentos de acción. Los dos métodos de análisis constitucional surgen entre 1950 y 1960 y están basados en el concepto de decisión de Schmitt y el concepto de integración de Rudolf Smen. El paradigma de Schmitt defiende el concepto de Estado en contra de los retos contemporáneos, mientras que el de Smen reemplaza el autoritarismo del siglo XIX del modelo estatal como un marco más pluralista, por así mencionarlo, y que se enfoca en la comunidad política, sociedad y una Alemania más integrada en la Unión Europea. La imagen tradicional del Estado del siglo XIX como un Estado neutral, soberano y de unidad sustantiva superior a la sociedad y a los intereses individuales es concebido en términos de un gobierno y una administración por parte de la ley del Estado. Cuando Schmitt observa a la ley del Estado, nunca pudo él determinar, a la hora de que la enuncia por lo menos, no determina el impacto de la teoría de Smen. De hecho, si bien la menciona, no la calibra con la teoría que él estaba haciendo, mucho menos la teoría de Heller, que también es muy importante para esta transición. Nunca evaluó el impacto que podría tener sobre la Constitución, especialmente en el área del bienestar social y la protección de los derechos individuales por parte de la Constitución Federal Alemana. El reclamo principal de la ley del Estado reencarna el concepto de decisionismo, ¿no? Y prácticamente enuncia los cuadros existenciales del derecho público, expresando la necesidad para identificar y proteger al Estado como una autoridad o como una unidad homogénea. El Estado como poder organizado, diferenciado de la sociedad, dice Bokenford, es un elemento clave de la ley estatal. Bokenford distingue y hace una distinción muy interesante sobre Estado y sociedad, en donde dice que el Estado necesariamente tiene que ser diferenciado de la sociedad para así poder organizar autónomamente la decisión política y su manufactura como función del Estado. Al mismo tiempo, dice Bokenford, que el Estado personifica un ser supremo en términos hegelianos y manifiesta que la actividad del Estado no puede ser separada de su ser, lo que descansa en un contenido de existencia y significativo que posteriormente habría de desarrollar. El sujeto de la ley del Estado es más amplio que el sujeto de la ley constitucional. En el sujeto de la ley del Estado son formas legales, las normas jurídicas, las normas institucionales y las que estén relacionadas al Estado mismo. La ley del Estado regula, coordena y limita el ejercicio de los poderes decisionales soberanos en su interpretación de los constitucionales. Inclusive procede la soberanía referenciando al dogma político. La ley del Estado tiene también la otra característica de que es una ley constitucional positiva en la Constitución entendida como un ideal legal. El Estado existe, dicen los que son partidarios de la ley del Estado, previo a la Constitución. La Constitución no es vista como el fundamento del Estado, sino solo da cierta forma que puede guiar su acción y que confiere legitimidad. La ley del Estado se relaciona con el material preexistente a la Constitución, donde la ley constitucional es la ley de la Constitución formal, es decir, el documento constitucional.
Bokenford argumenta que no solamente podemos encontrar estas diferencias en la ley del Estado, sino podemos encontrar 4 elementos más. Uno, es una ley fundamental, en tanto que se autorregula en sus formas, en sus requerimientos y sus leyes procedimentales. 2, es una ley política, en tanto que determina cómo deben de ser ejercidos los poderes políticos y cómo se estructuran y regulan. 3, es una ley fragmentaria e incompleta, es decir, solo lidia y regula los aspectos del Estado y sostiene que lo que debe de ser válido es prácticamente asumido. Y 4, es un marco legal, en tanto que establece una práctica estatal que puede dar principio, ¿no?, para poder generar y construir reglas posteriores. Para la ley del Estado, el Estado es un concepto que no es verificable empíricamente o que no es prácticamente relevante. Solo las instituciones, las normas, los actos y los procesos son relevantes, de los cuales ninguno se puede hacer corpóreo o puede ser atribuido a la idea originaria del Estado como forma material existente. La palabra Estado no conoce de sinónimos. El Stadtrecht significa enfáticamente una forma de análisis lógico formal que apela a formas políticamente neutrales y a términos universales. Por otro lado, la ley constitucional. La ley constitucional surge en la historia alemana a partir de varias teorías del Estado, en la historia del proceso, en la historia de la filosofía política alemana, en la historia de la filosofía del derecho alemán. Ha habido varias teorías del Estado, inclusive si leemos la teoría de la Constitución de Carl Schmitt, él hace una referencia muy interesante en donde el derecho constitucional debería de ser entendido como un derivado de la teoría del Estado y no al revés, ¿no? Él sostiene que deberíamos de inferirlo desde allá. En ese sentido, en estas teorías es interesante observar que no precede una teoría de la Constitución. Nunca podemos encontrar un trabajo sobre la Constitution o sobre la Verfassung, esa no aparece. Es un debate que surge posterior al Estado. Por eso es que sostenía, cuando hablaba de la ley estatal, que la ley estatal era preconstitucional, porque no había nada con qué referirlo, no existía. En ese sentido, la aproximación moderna alemana a la Constitución hizo 3 reclamos normativos. Esta ley constitucional sostenía que se tenían que proteger ciertos derechos frente al Estado. Es decir, en la ley estatal los derechos vienen del Estado y sería absurdo que yo fuera en contra del Estado. La ley constitucional dice, no es absurdo que vayas contra el Estado porque hay derechos que tienes que proteger aún de ellos mismos. Y aquí sería importante no caer en la confusión, son derechos naturales. No, ellos no refieren a derechos naturales, sino a derechos que están estatuidos en la Constitución que el mismo Estado no puede modificar. Segunda cuestión que ellos observan, no solo constituye, sino se limita el poder estatal. Es decir, no es nada más establecer la norma constitucional al margen de los poderes estatuidos, sino que la norma constitucional regula los poderes estatuidos. Lamentablemente, la forma en que nosotros nos hemos ido apropiando de la Constitución, particularmente la teoría constitucional mexicana, que muchas veces tiene que ver así como una forma región 4 de apropiarse de la teoría constitucional occidental, pues no nos hemos metido mucho a este debate, entonces vamos tropicalizando, le agregamos un poco más de limón cuando sentimos que está así medio dulce, ¿no? Y realmente no nos hemos metido a estos puntos que son sumamente fundamentales. Tercero, la Constitución reclama ser un orden superior en tanto que es precedente de las leyes ordinarias. El concepto de Constitución como ley superior surge o toma fuerza a partir de 1950. Ustedes podrían decir, pero en teoría ya existía, ya el debate ya lo había llevado Seyes, ya lo había llevado Lassalle, ya existía, ¿no? ya había hecho la discusión sobre las constituciones de papel. Pero si ustedes, por ejemplo, revisan el trabajo de Gustavo Zagrebelsky, el trabajo del derecho dúctil, resulta más que evidente que la Constitución era de papel. Precisamente lo que él denuncia es que en la historia europea de todo el siglo XX las constituciones habían perdido su peso sustantivo. Entonces, el reclamo que empiezan a hacer los que trabajan seriamente con estados constitucionales, porque aquí repito, tenemos un rollo medio bananero,
No, aquí tenemos un tribunal constitucional. No, yo me imagino que la cosa sí fue como que oyeron tribunal constitucional y dijeron, eso tiene punch, ponlo como eslogan del comercial de la corte, pero ni sabían qué tenía que ver con el tribunal constitucional, ¿no? Ya, dice, hoy eso significaba, hoy no quita, no, entonces, en ese sentido, apenas es cuando se empieza a reconocer ese orden superior. Dos son las obras que creo que son importantes, ya las había mencionado. Por un lado, la de Verfassung Red de Rudolf Esmen, una obra que muy lamentablemente no está traducida. No, en México se supone que somos de tradición romano-germánica, no en el derecho. Mi hipótesis, ¿no?, es que el alemán es muy difícil. Entonces dijeron, no, vamos a buscar algo así más acá, ¿no?, que aprendamos. Entonces dijeron el inglés, y entonces estamos ahorita en una versión medio tropicalona de tradición romano-germánica versus anglosajona, versus colonial, versus acá estilo mexicano, que no tiene mucha claridad. Entonces esta obra de 1928 es una obra muy interesante, pero que no tiene influencia en Alemania inmediatamente, porque la prohibieron después de la posguerra. La obra fue vetada. Esta obra recobra valor en la década de los 60, cuando aparece la obra de Hesse sobre la actualidad de la Constitución, una obra de 1967, y es cuando se empieza a debatir este asunto. ¿Qué características podemos observar en la ley constitucional? Yo diría que para cerrar podemos encontrar tres características que son importantes. Uno, con una ley constitucional el Estado sirve para cumplir una función social para la comunidad política, no al revés. O sea, en la ley estatal la comunidad política cumple una función para el Estado. En la ley constitucional el Estado cumple una función social para la comunidad política, le da cuentas a la comunidad política, que es algo que luego nos cuesta mucho trabajo entender. Segundo, la ley y la Constitución reemplazan la teoría del Estado. Hoy en día en Alemania es obsoleto hablar de teoría del Estado. El debate ya tiene que versar sobre temas de la ley y el Estado, en la ley y la Constitución misma. De ahí la importancia de los estudios sobre teoría constitucional. Y tercero, la Constitución se transforma en un orden legal básico, es decir, la comunidad política a la cual se le va a dirigir la Constitución la va a entender como una función que tiene el carácter de ser una guía comprensiva. Si el texto constitucional tiene que tener una dimensión necesaria en donde tú y yo las comprendamos básicamente como horizontes de comportamiento social. Para muchos, este conflicto entre ley estatal y ley constitucional es un conflicto claro, pero pues yo les decía al inicio que creo que la respuesta la tiene Luhmann. Luhmann dice que pues al final de cuentas la Constitución puede resolver el problema de la soberanía y puede otorgar nuevas justificaciones en el entendido de que estas justificaciones son autorreferenciales. Si la Constitución hace autorreferencias políticas y hace autorreferencias a la ley, en tanto que la Constitución puede ser leída como un documento político, pero también puede ser leído como un documento de ley. Luhmann sostiene que la función política de la Constitución reside en hacer e implementar colectivamente decisiones de carácter vinculante en una comunidad. Lo cual no es nuevo, eso ya inclusive ya lo habíamos visto en la segunda fase de Stamler, ya venía en el debate que se había hecho desde principios del siglo XX, pero que con la guerra se nos olvidó y ya no lo leían y pues se perdieron esas obras. Segundo, dice Luhmann, y que me parece muy importante, dice que la ley y la política pueden ser estructuralmente acoplados y se pueden comunicar a través de la Constitución. Dicho de otra forma, Luhmann observa en la Constitución no solo el punto más alto de un sistema jurídico, sino el instrumento comunicativo por medio del cual derecho y política se comunican. ¿Esto qué me lleva? Que aquella distinción
que los distinguidos maestros de primer semestre de facultad les daban a sus alumnos sobre derecho y política, no tiene nada que ver, no se acerque, mantenga usted neutralidad axiológica, ¿no? Eso ya está superadísimo e inclusive sería contrario a la inercia de las descripciones que se hacen sobre la construcción política y jurídica a nivel global. Hoy la Constitución necesariamente tiene que ser un instrumento comunicativo para poder dilucidar los conflictos que existen, tanto en vía de la ley como en vía de la política. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a entregar las constancias. Dale chance de preguntas. Sí, sí, sí. Perdón, 10 minutos. ¿Alguien tiene Canceladas. Sí, ley estatal. Abrimos un espacio de diálogo, por favor, que tenga alguna pregunta. Si no, la juntamos. Bueno, especialmente dirigida para el maestro del segundo ponente, decía que no se podía ya concebir como el derecho como un instrumento de opresión de una clase explotadora sobre una explotada. Yo creo lo contrario y lo he visto en un análisis de la práctica cotidiana. Por ejemplo, en nuestro país las reformas estructurales es un claro ejemplo de cómo va esa ofensiva de la clase burguesa o esa oligarquía empresarial especulativa, no tanto nada más de nuestro país, sino incluso de un orden internacional. Y no nada más tampoco se limita a nuestro país, sino, por ejemplo, estamos viendo caso de Francia, de países europeos, donde se está dando esta ofensiva a reformas laborales, al recorte de programas sociales, pero que han sido como que un retroceso hacia ciertos movimientos revolucionarios que dieron pie a que se ganaran todos esos derechos, es decir, se ganaron, no se otorgaron por una concesión graciosa del Estado. Y analizando otros ejemplos, por ejemplo el caso de Brasil ahora con Lula da Silva, que está siendo procesado, igual siento que se está utilizando el derecho como un instrumento político para frenar como que ese avance o sí, digamos como que alternativa hacia gobiernos ultraderechistas, ¿no? Un último ejemplo nada más, el caso de Abraham Paul Buscanga aquí en México cuando se dio el conflicto de la Ruta 100 del Sucaú. Ese magistrado, hay un video y está documentado cómo él mismo denuncia cómo fue acosado por en ese tiempo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF para que fuera para que dictara órdenes de aprehensión contra ciertos dirigentes del Sucaú, y él se negó. Él dijo: yo no actúo bajo consigna, pido mi jubilación anticipada, etcétera. Y ahí quedó, ustedes lo pueden consultar en YouTube, se llama Ruta 100, Camino al Fascismo, algo así. Entonces ahí, bueno, en ese último ejemplo pudiéramos decir que se trata como que de una actuación un tanto como de necropolítica, no tanto del derecho que haya sido el que lo haya, consecuencia de que lo hayan matado, pero otro ejemplo más reciente es la Ley de Seguridad Interior, donde también se ve cómo se está usando ese derecho como poder para mantener la protesta social que se está desbordando cada día más en nuestro país por las circunstancias que estamos pasando. Sería todo, muchas gracias. ¿Respondo o hay más preguntas? Sí, las juntamos para dar respuesta. Sí, adelante. Bueno, yo quisiera comentar en complementación a ti y al maestro, que yo creo que más que nada el derecho no es o sea, tenemos que verlo así, como un instrumento, como una forma del medio de la dominación de otras personas, más que del problema en sí. El derecho no es el problema no es las formas. Bueno, desde mi perspectiva que es algo burda, no debo decir. Pero yo pienso que el derecho ha fungido en doble cara. Ha sido el derecho el instrumento de liberación para la mayoría de pueblos, la mayoría de revoluciones, y dices, wow, el derecho es lo mejor de la tierra. Pero justamente cuando llega una clase, unas personas que quieren utilizar este instrumento en contra de otras, no podemos culpar al instrumento de los actos de estos sujetos. Bueno, yo lo que diría... porque yo lo diría ya nada más para acabar mi comentario de manera analógica, es si tú pones el arma a la mesa
y tienes un criminal, por ejemplo, quien lo toma el criminal y quien termina con la vida de un sujeto es el criminal, no es el arma, es el instrumento, por así decirlo. El medio. Exactamente, es el medio. Ahora, ¿cómo sería en doble K utilizar un arma? Ok, tienes el arma, ¿cómo la voy a ocupar? ¿Cómo la voy a emplear? ¿O la voy a ocupar o no la voy a ocupar? Yo creo que dependería ya más del libre albedrío del sujeto que va a emplear el derecho. Bueno, ese es el comentario. ¿Alguien más que tenga alguna? Pero aquí el derecho sería únicamente utilizado como tu norma jurídica para regular esa acción de lo que se está cometiendo, para evitar entonces lo que ahora está sucediendo de hacer justicia por su propia mano. Sí, exactamente, lo entiendo, solamente refería a una analogía. El problema no es meternos en las formas rígidas de decir es que el derecho es una norma, y creo que eso es la intención que ha tenido este Congreso. Ir más allá de que el derecho ya no es la norma y el cuadrado donde tenemos que insertarnos, sino tener que buscar de dónde surgió esa norma y entonces explicarnos la aplicación y darnos cuenta de la degeneración que tiene esa aplicación y por lo tanto la filosofía que la sostuvo. Eso es más que nada mi comentario. Y tan es así que ahora ya se ha dado de esa misma norma de derecho, se han dado más ramas, más tratados internacionales, o sea, ya abarcan más para poder terminar con una sola rama. Sí. Mi comentario. Adelante. Bueno, yo agradezco la crítica al criminalismo, porque pienso que precisamente en unos momentos como estos sería absurdo quedarnos con ponencias donde estuviéramos como a gusto, ¿no? De llegar como a sentarte, escuchar como Marx puede todo, Bakunin, o sea, creo que siempre es bueno como escuchar otros puntos de vista y sobre todo críticos hacia la crítica, y creo que la crítica debe tener dentro de sus principales características saber afrontar esta crítica para no quedarse en un dogmatismo, ¿no? Sobre eso, y ahora la pregunta que es particularmente a Alfonso Vázquez, es una duda más bien, porque si bien estoy de acuerdo, no se asume la complejidad del concepto poder, también se rechaza, estamos como en esta cuestión del reduccionismo en la implementación jurídica y también de reduccionismo que se puede hacer de cierto tipo de marxismos, y también que señalaste no se entra en contacto con la política por considerarlo como una carga moral importante, ¿no? Y para ti mencionaste que es la única vía, es como pienso que para todos sería como la única vía dependiendo del posicionamiento político que tengas. Ahí la duda que tengo es ¿cómo te refieres? ¿Qué haces referencia exactamente con las personas que se niegan a afrontar como la política? Porque me parece que también la están haciendo desde su no sé, desde su marco conceptual, ¿no? O sea, puede ser como marxismo, anarquismo, lo que te guste, pero me parece que sí están haciendo política, ¿no? Incluso desde un punto de vista de Foucault, también me parece que están haciendo política. Sí, alguien. Adelante. Maestro Alfonso, no sé si puede repetir por favor lo que mencionó respecto a la pirámide, porque no me quedó muy claro. Creo yo dijo que sí era el único país en que se aplicaba, ¿no? Se refiere a la pirámide. Cuando el tema es... Bueno, ya estoy ganando el Alfonso de las respuestas que va a dar. No, por favor, de la sí. Pero digo, se les ha ganado mal. Sí, bueno, si quieres antes de contestar para juntar junto con la compañera. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Blanca González, estudiante de la Facultad de Derecho. Hace unos años, 15 años ya, estuve en la Facultad de Ciencias Políticas estudiando Ciencias de la Comunicación. Dejé trunca la carrera, sin embargo, lo que rescato de esa facultad, en ese momento era todavía el tronco común que nos impartían en la facultad. Y es importante porque ahora que estoy en la Facultad de Derecho, me genera un marco teórico e histórico
un poco esta discusión, ¿no? De la aplicación de las normas, el derecho en sí, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que es fundamental que también se reformen los planes y programas de estudio con una visión crítica de la enseñanza, porque hasta hoy he visto el esfuerzo tan grande que hicieron los compañeros por reunir estas áreas que son fundamentales para entender el derecho, ¿no? Como la filosofía, la ciencia política, la economía. Reciente cursé la materia de teoría económica en la Facultad de Derecho y la mayoría de mis compañeros no tienen un marco referencial teórico de la economía. Entonces, se nos complica a la hora de entender pues justamente el origen, ¿no? Entonces, creo que es fundamental esa reforma, que se impulse desde estos espacios y bueno, pues que dejemos de lado un poco lo que decía el maestro, aléjense de la política lo más que puedan, ¿no? Porque de hecho lo escuché cuando iniciaba este semestre, este ciclo escolar, lo escuché en los pasillos de mi facultad. Les estaban dando el recorrido a la nueva generación y la compañera que lo estaba haciendo dice, en la escuelita, esta escuelita fue en algún momento la Facultad de Políticas, pero por portarse como se portan y por pelearse con todo mundo, los mandaron a la orilla, ¿no? Ese tipo de cosas prevalecen en nuestra facultad. Entonces, la idea es, bueno, agradecer a los compañeros el esfuerzo, que todos nos llevemos justamente esa tarea de ampliar nuestra mente y bueno, pues que el derecho, la filosofía, la ciencia política y en general las ciencias sociales son un todo, ¿no? Gracias. Si les parece, le damos lugar entonces a las respuestas. ¿Quién quiere responder a algún cuestionamiento particular? Bien, bueno, estoy de acuerdo con lo que comentó también tu compañero. Yo creo que la culpa no es el derecho, es un instrumento en el día de la política y en esa medida se identifica también con cada una de las posiciones que hay en el espacio social. La caracterización de clase se mantiene, pero no podemos por esa caracterización limitar los alcances del derecho ni plantear justamente una condición de apertura hacia la sociedad para que en algún momento, en función de esa modificación de la correlación de fuerzas, se apropie de la fuerza, del derecho, de las instituciones para plantear otro tipo de procesos y de cambios sociales. En esa medida, por ejemplo, Pereira señalaba, ¿no? en los 70s, la caracterización de clase del Estado, del derecho, se mantiene, porque vivimos en una sociedad capitalista en la cual se estructuran las relaciones sociales en función de un modo de producción que definitivamente se expresa como relaciones de dominación. Es inevitable eso, por lo tanto se mantiene la caracterización. Pero esto no se debe de identificar como si fuera ya un medio para el ejercicio de una clase en específico, para ejercer la dominación sobre el resto. Por el contrario, en la medida en la que el derecho y el Estado también es ese espacio social donde se dan ese tipo de luchas, en algún momento podrá existir algún cambio en la correlación de fuerzas y por lo tanto el derecho o el Estado se ampliaría, se modificaría y se asumiría como un instrumento que en lugar de limitar el ascenso, ¿no? o favorecer a las clases populares, limitar esa fuerza, podría justamente contribuir, ¿verdad?, a que realmente se expresen adecuadamente. Entonces, sí, en efecto, el Estado no hace concesiones, es la sociedad la que las hace mediante el impulso que lleva a cabo y mediante la configuración y la construcción que lleva a cabo también del propio Estado. Habría que repensar, a partir de lo que nos señaló también el profesor Alfonso, sobre el debate entre la Constitución y el Estado, sobre todo en México. Es un debate que necesariamente nos tiene que remitir a la cuestión histórica. Aquí la Constitución se hizo antes que el Estado político nacional, desde mi perspectiva. La Constitución fue el acuerdo de las distintas facciones revolucionarias, el instrumento justamente para construir ese Estado político nacional que se dio en el sexenio de Lázaro Cárdenas.
Ahora, después de eso, una vez constituido el Estado Político Nacional, integrando a los distintos sectores en la toma de decisiones del Estado, se sigue utilizando a la Constitución como el instrumento para definir las pautas y hacer avanzar el proceso revolucionario en función de esos intereses del Estado, encuadrado desde la perspectiva del interés nacional, pero también identificando esta con la potencia que pueden tener las masas populares. Entonces, el Estado se mantiene justamente, y el derecho, la ley, como el instrumento, y eso tiene que remitirse a la organización política de la sociedad. Si la sociedad se organiza y en esa medida plantea un proyecto específico, pues va a usar al derecho para favorecer a sus particulares intereses. Y respecto a la cuestión de la política, del politicismo, etcétera, creo que la clave está en el pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez, cuando señala que estos movimientos anarquistas, estos movimientos sociales, deben de asumirse como movimientos políticos, inevitablemente, por eso de que no se responsabilicen de sus acciones. Y señala Sánchez Vázquez, aunque los movimientos sociales tengan una concepción ya preestablecida sobre lo que es el poder, y aunque no pretendan alcanzarlo para ejercerlo en la sociedad, al asumir ya de entrada una postura, ya sea de resistencia o de protesta ante él, inevitablemente asumen su dimensión política y por lo tanto tienen que responsabilizarse de ella, de las consecuencias que tenga consigo, y eso va a marcar también el apoyo o el rechazo de la propia sociedad. Hoy en día la acción de los movimientos sociales se valora o se somete a crítica por la sociedad, y por ello es que muchas veces no van más allá de lo que se proponen, sino que incluso a veces lo que propician son regresiones o son objetivos contrarios por los que luchaban. Entonces yo creo que ahí la respuesta que da Sánchez Vázquez es adecuada, ¿no? A caracterizar a los movimientos sociales en función de la posición que asumen respecto al poder, y eso inevitablemente los inserta ya en la dimensión propiamente política. Y bueno, con esto yo cierro también mi respuesta, y me da mucho gusto que se lleve a cabo esta reflexión sobre el derecho, sobre la ley, la facultad de Filosofía y Letras, y ojalá sea el primero de muchos eventos más donde podamos articularnos y seguir en comunicación. Muchas gracias. Yo quisiera abonar a la respuesta de él, que creo que a mí su ponencia me pareció muy provocadora, y por lo menos la lectura que yo le di a su ponencia desde él no solamente tiene que ver con la negatividad de ciertas normas, el criterio de negatividad de ciertas personas a ciertos posicionamientos del Estado, sino yo te diría que yo lo observo más, inclusive desde la academia, y me aviento a hacerte un statement así de los duros. Creo que el derecho, la teoría jurídica contemporánea no ha crecido lo que debería de crecer en México, precisamente por el desarrollo de este tipo de crítica. La reformular desde mi campo. La potencia de la filosofía no ha incidido en la sociedad, justamente por ese divorcio entre filosofía y política. Y porque también es el primer semestre a los profesores del Colegio de Filosofía señalan la filosofía se dedica a la reflexión de temas graves, profundos, abstractos, que nada tienen que ver con su realidad. Ese divorcio ha disminuido la potencia de la filosofía, y por eso hay que celebrar ese tipo de encuentros donde tratamos desde nuestras trincheras de buscar una convergencia. Sí, de hecho no se ha desarrollado. Creo que, por ejemplo, tú lo puedes ver con los compañeros que hacen crítica jurídica. Todo es no. Todo es no. Digo, algo debe de haber bien en el sistema. No. Si tú dices, oye, algo, si tú, por ejemplo, sostienes que trabajas ciencia jurídica, no estás colaborando. Ayudas al establishment. Es decir, creo que, y yo te lo dejo inclusive de esta forma, en el derecho, el apoyo que pudiéramos tener del método marxista, lo hemos inclusive subsumido en la denominación mal hecha de jusmarxismo. Así es. Cuando te diría, oye, es que no hay un marxismo, hay muchos marxismos. O sea, el aporte de Ernst Bloch, por ejemplo, al derecho es un aporte que no es negativo. No para nada. Toda su construcción sobre el derecho humano, los derechos naturales, es interesantísimo y muy útil. Pero si tú ya lo empiezas a invocar
en una práctica social donde ya se ha asumido que la crítica es simplemente la afirmación del no, es difícil. Es decir, yo con varios de los que están organizando el evento hemos trabajado, y la principal reticencia es de que te presentas como una persona que está haciendo crítica del derecho y de entrada te asumen como el no. Así es. ¿No? Entonces, creo que el gran problema es ese. Yo en ese sentido, yo me suscribo al posicionamiento de él. Es decir, hay que, sí, puntualizar cosas negativas, pero también trabajar y perfeccionar sobre las cosas positivas. Afirmar, ya no tengo afirmarlas, reconocerlas, enunciarlas. Digo, cuando ya no las enuncias, no existen. Entonces, pareciera ser que es la lucha de estos marxistas emancipadores contra el universo. Y la verdad creo que pensar así la lógica del derecho, pensar así el desarrollo, los posicionamientos jurídicos, es abaratar un debate que por sí podría ser muy rico. Yo lo que yo sostendría, Y ahora yo voy de palero, también ustedes dos. Hans Kelsen escribe a principios de la década de los 20 un texto que se llama Socialismo del Estado. En ese texto, Kelsen tiene un debate con los austromarxistas, con Karl Renner y Max Adler. Y cuando él debate con ellos, el argumento de Kelsen es sencillo. ¿Por qué ustedes rechazan a la teoría del Estado? Que ahorita lo ha dicho Alfonso muy bien. De hecho, creo que Alfonso, con los autores que ha mencionado, hizo una reconstrucción de la Staatslehre de la era de Weimar. Y Hans Kelsen le dice a los marxistas, oiga, una pregunta. Si el Estado es pura represión, dominación, que por ejemplo dice Kelsen, el Estado no tiene alma. El Estado es un instrumento, depende de quién lo utilice. Por eso Kelsen incluso escribió para la revista Imago de Freud en el 1921 un texto donde critica que el Estado no tiene alma, porque no puede tener maldad, es un instrumento de quien lo utiliza. Entonces dice, a ver, estimado Adler, si el Estado es un instrumento de dominación, ¿no podría servirle a la causa socialista? Kelsen, por desgracia, no fue muy leído por los politólogos. Lo que hizo fue Norberto Bobbio cuando escribe Ni con Marx ni contra Marx y el famoso ensayo Marx, el Estado de los clásicos, y de repente Bobbio fue quien se volvió el vocero de las ideas de Kelsen sobre la crítica al marxismo. De hecho, Bobbio puso a tambalear al marxismo en Italia cuando Bobbio vio que también el Estado puede asegurar derechos humanos. Pero para mí, Bobbio no es original, es una idea de Kelsen, del gran libro Socialismo y Estado, y también otra crítica que hizo Kelsen en la teoría comunista del derecho del Estado. Incluso los positivistas como Hart Kelsen, que eran positivistas duros, ellos mismos reconocen que el Estado, el derecho pues, es un instrumento de ayuda para la sociedad. Eso es algo muy bueno que reconoce Hart desde el punto de vista del utilitarismo. A mí, por ejemplo, algo que me gustó mucho de Boaventura es que Boaventura reconoce que también el derecho tiene una función emancipadora, lo cual yo la suscribo totalmente. Y si vemos antes, cuando Adolf Höfe escribe este libro famoso, Justicia Política, que en español solamente una tercera parte se tradujo por desgracia, Höfe critica por un lado el positivismo y por otro el anarquismo. Si ustedes quieren leer una muy buena crítica al anarquismo, es la de Höfe, ¿no? Dice, el anarquista piensa que se puede vivir sin instituciones. ¿Cómo se puede vivir sin instituciones políticas? El problema es que efectivamente, como dice Alfonso, aquí decir crítico es la lectura del no. Yo estaba muy chamaco, menos canas obviamente, sin más pelo. Y cuando leía Marcuse, fue uno de los tres libros que más ha marcado mi vida, fue El hombre unidimensional de Marcuse. De los tres libros, es más, casi nunca lo menciono. Mencionaré más a Richard Hare, algunos autores de la metaética analítica, nunca menciono a Marcuse, ahí soy mal agradecido. Y yo cuando terminé de leer a Marcuse, ¿no? Es una crítica brutal a todos, pero digo, ¿y ahora qué me queda para proponer? La idea de Marcuse al final es un no determinante, y al final si hago esto, estoy dentro del sistema, si hago esto, estoy dentro del sistema. Entonces, yo siempre tuve ese cuestionamiento, y el tema es que a veces, agradezco eso que han mencionado, hay que hacerle crítica a la crítica, porque a veces la crítica se presenta en al santo altar de todos son eurocéntricos, no razonan, y cuando es una crítica a veces el dogmatismo, entonces, oye, ¿dónde está eso? A mí a veces me sorprende cómo autores tan críticos como Foucault terminaron haciéndole un favor al neoliberalismo. Digo, no puede ser, o sea, es el tema, vas tan crítico que terminas yéndote al otro lugar. Y eso es lo que también, tanto en filosofía, como lo mencionaste, como en derecho tenemos que hacer, pensamiento crítico, pero también atrevernos a proponer y ver los casos positivos y negativos. El caso de Brasil es algo increíble, porque el caso de Brasil, antes de que llegara Temer con su golpe de Estado y Moro hiciera sus locuras ahí con sus argumentos más o menos falaces, Brasil mejoró mucho gracias a los derechos sociales. Yo en Alemania vi un montón de brasileños, pero gente pobre,
que tenía la posibilidad de movilidad por el programa Brasil sin Fronteras. ¿Y ese programa cómo se logró? Institucionalmente. No se logró con otra forma. Ahora, en este momento, que se interpuso un recurso para declarar inconstitucional congelar el aumento a educación y salud, precisamente, curiosamente, se recurrió a la teoría de la proporcionalidad. O sea, una teoría eurocéntrica para combatir una desigualdad en derechos. Eso es algo interesante, eso debería hacernos pensar que cómo también el derecho puede ser como instrumento de emancipación. Claro, hay usos negativos, depende de quién llega al poder. O sea, cuando estuvo Brasil antes con Dilma, con Lula, hubo muchísimos avances en materia de derechos humanos en Brasil. Ahora, pues, se ven tiempos oscuros y ojalá no se vengan esos tiempos en México. Eso sería todo. Ahora, sobre la duda del compañero de la pirámide jurídica. Se me olvidó, tú todo viene de un. Si tú lees la teoría pura del derecho, Kelsen nunca refiere la existencia de una pirámide, sino lo que dice, traducido al español, es un orden jurídico escalonado. No, ahora es muy importante esta referencia de Kelsen, porque lo que te estaría diciendo es, una pirámide tiene un punto de subida y un punto de bajada. Bueno, lo que dice Kelsen no, esto tiene punto de subida. Y lo único que hay detrás de esto es fe en la norma hipotética fundamental. O sea, no hay bajada. Es el mismo punto, es un orden escalonado. Ahora, a mí me ha dado curiosidad, y ha sido un debate que inclusive con Miguel, que está aquí, hemos hecho en redes, porque yo dije, a ver, aquí, ¿quién fue el tarado, no? Que se le ocurrió, o sea, porque si hay una diferencia entre orden jurídico escalonado y pirámide, ¿no? A menos que tú digas, oye, una escalera es una pirámide, ¿no? Y lo más antiguo que he encontrado sobre esta referencia es un texto de Rogina Villegas del 47, donde él apela a la pirámide jurídica, pero no propiamente en una interpretación de Kelsen, sino de otro autor. O a lo más triste es que de ahí para el real, en las facultades de derecho, todo, miren la pirámide jurídica de Kelsen. No, y esa es la versión azteca de la lectura de la teoría pura del derecho. Ni en las traducciones, por charras que estén, viene pirámide jurídica. En ninguna traducción viene. Entonces,